Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Pineda, yo soy ingeniero de datos y en el video del día de hoy te voy a explicar lo siguiente. En muchas ocasiones cuando nosotros estamos interpretando data en Power BI, nosotros queremos ver una gráfica en donde nos cambie el color de las barras si cierto tipo de valor superó nuestra meta o si no llega a superar nuestra meta. En este caso nosotros tenemos una data que es de un gimnasio y tenemos esta gráfica. En el eje X nos aparece desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche y nos aparece el intervalo de cada una de las horas. Lo que nosotros estamos analizando acá es ver las horas pico, que dependiendo de la hora pico, si supera los 75 se marque de un color y si supera los 80 se marque de otro color. En este caso tenemos el color verde, que es cuando no va a superar nuestra meta. Cuando tenemos el color amarillo es porque supera los 75 pero realmente todavía no llega a ser crítico la ocupación del gimnasio. Y también tenemos el color rojo, que es las horas pico del gimnasio, que es cuando más lleno está. Si no sabes cómo hacer este gráfico, que a ti te lo explico en lo que queda el video. Para iniciar con este gráfico, directamente lo primero que nosotros vamos a hacer es reconocer la data que tenemos. En este caso nosotros tenemos la siguiente data. Tenemos una columna que va a ser de fecha, en donde directamente yo solo voy a tener 2 días. Voy a comparar el domingo y el lunes. En este caso generalmente los días pico van a ser entre semana, de lunes a viernes. Sin embargo, vamos a comparar el domingo con un lunes de una data ideal. También tenemos la hora. Tenemos desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche y tenemos la frecuencia de personas. En este caso nos va a decir que a las 12 de la mañana hay 10 personas en el gimnasio, que a la 1 de la mañana hay 8, que a las 2 de la mañana hay 6. Esto puede ser un gimnasio que trabaja 24 horas, como lo puede ser el gimnasio 24C. Entonces ya tenemos esta data y vamos a irnos acá a nuestra parte de creación de los objetos visuales. Y lo primero que nosotros vamos a hacer es darle clic a esta gráfica. La gráfica va a ser una gráfica de barras directamente. Vamos a colocar un poco más grande nuestra gráfica de barras. Y en el eje X nosotros vamos a colocar directamente el dato de la hora, para que nos aparezca aquí en el eje X. Luego de la hora vamos a colocar la frecuencia de las personas. Y como vista inicial nos va a dar esta gráfica, en donde nos organiza desde las 12 de la mañana hasta las 11 de la noche. Acá no aparece directamente todos los nombres, ya que pues son muy grandes, pero aquí está todos los intervalos de hora. Ahora nosotros vamos a comenzar a realizar los condicionales. En este caso, a esta gráfica yo quiero colocarle las metas, es decir, lo que va a hacer que nuestra barra varíe de color. Yo quiero que si supera los 75 y va hasta los 80, se marque de color amarillo, si supera los 80 se marque de color rojo y datos inferiores a nuestro primer condicional sea verde. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros vamos a ir acá, le vamos a dar clic a la gráfica y si nos vamos acá a la parte de diseño, nosotros en columnas vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar el color de la columna y vamos a encontrar un botón que es F de X. F de X directamente es para decirnos sobre qué nosotros nos queremos basar para colocarle el color a esa columna, ya sea una medida o algo que sea, por decirlo así, como en este dato, que nos va a dar un degradado desde el valor mínimo hasta el valor máximo. Si yo lo quisiera dejar así de esta forma, yo le quiero decir que el valor máximo, un ejemplo, va a ser rojo y le doy en aceptar. Me lo va a colocar de esta forma, en donde los menores se van a ir de celeste a rojo, pero esto no es el dato que yo quiero. Sin embargo, lo muestro para que él sepa que existe esta opción. Entonces yo quiero hacer lo siguiente: yo quiero generar una regla, y esa regla, ¿en qué se va a basar? Yo quiero tener 3 reglas. ¿En qué se va a basar? No en el recuento de la hora directamente, sino que se va a basar en la frecuencia de personas. Después de que tenga yo la frecuencia de personas, voy a pasar todo esto a número. Después de que está todo en número, yo quiero que mi primer intervalo sea rojo, el siguiente sea amarillo y el siguiente sea un color verde. Entonces yo le voy a decir lo siguiente: de 0 a 75 personas va a ser rojo. Luego acá comienzo con el otro intervalo de 75 a 80 y de 80 a su número máximo. Sin embargo, acá coloqué los condicionales al revés, entonces voy a cambiar este color a que sea el color rojo, este que sea el amarillo y este que sea el verde. Entonces aquí yo ya tengo todos los condicionales. De 0 a 75 personas me va a marcar la barra en verde, de 75 a 80 me la va a marcar en amarillo y de 80 a máximo, puede que tenga 100, 200 personas, de ahí para adelante me los va a marcar en rojo. Entonces le doy acá en aceptar.
y aquí ya me genera directamente las barras en donde todas están con ese formato condicional. Para validarlo yo mostré que yo tenía directamente 2 días. Vamos a colocarle un poco más de diseño a esta gráfica para que se pueda ver de mejor forma. Voy a colocarle acá las etiquetas de datos, en donde yo ya puedo determinar que a las 12 de la mañana para los 2 días hay un promedio de 20 personas, a las 3 de la mañana 19, y así va a ir variando. Cuando supera nuestro valor, en este caso que esta barra a las 6 de la mañana tiene 89 personas, supera las 85 que nosotros le habíamos establecido, las 80 perdón, y va a marcar en rojo. Pero ahora yo quiero definir directamente dos cosas. Primero voy a colocar un filtro en donde voy a tener los días para poder segmentar el dato por día, pero este filtro no lo voy a colocar entre, sino que lo voy a colocar como una lista vertical, puede ser. Listo, ya tengo mi filtro de vista vertical. Ahora yo quiero hacer lo siguiente. Quiero colocarle una línea constante en mi eje Y para determinar cuándo la barra va a superar los 75 personas, que es cuando me varía el color amarillo, y cuando las personas que están en el gimnasio no alcanzan a tener ese número. Entonces voy a darle acá en mi parte de agregar análisis a mis objetos visuales y voy a agregar una línea constante. Voy a darle aquí en agregar y mi línea constante va a ser de 75. Quiero que sea un color amarillo, este amarillo, y que sea de guiones, que la posición sea adelante y que tenga la etiqueta de datos. Entonces cuando yo le agregue la etiqueta de datos me va a decir que en mi caso esta va a ser los 75 personas. Como ustedes pueden ver acá se agregó esta línea constante. Acá yo le voy a decir que la etiqueta de datos, voy a desglosar esta parte, sea la posición encima, pero que no sea en la izquierda sino que sea en la derecha, para que se corra mi dato acá esta parte. Voy a colocarle que el color va a ser también amarillo. Y aquí voy a tener mi gráfica. Entonces yo tengo los 2 días. Ya puedo decir aquí de esta forma, que todo lo que supere esta línea se va a marcar en color amarillo o en color rojo para estos 2 días. Si yo filtro el día domingo, miren que la línea constante sigue siendo 75, pero entonces acá ya no, como pueden ver, ya no tengo barras en color amarillo, debido a que no tengo ningún intervalo de hora en donde la cantidad de personas que están en el gimnasio sea 75-80, sino que todas superan el 80 o son iguales al 80, como lo pueden ver acá. Y acá del lunes tengo un caso parecido, sin embargo, si tengo intervalos de hora en donde si tengo 79 personas, es decir, no llega a los 80, por lo cual mi barra es amarilla, en donde tengo valores que no superan los 75, por lo cual mi barra es verde, y en donde si tengo valores que superan los 80, que mi barra vendría a ser roja. Si yo quito los filtros, yo puedo concluir directamente que las horas pico en mi gimnasio vienen a darse desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la mañana para los 2 días, y desde las 5 pm hasta más o menos las 11 pm. Si yo filtro directamente el lunes, puedo decir que en horas de la mañana directamente sí tengo un aumento en las personas que están en el gimnasio. Sin embargo, no llega a ser significativo para que mi gimnasio tenga una ocupación realmente significativa, por lo cual tenga que instalar más máquinas o tomar decisiones si yo fuera el gerente de un punto en específico. Sin embargo, si yo veo que tengo esta tendencia desde las 6 de la tarde a las 9 de la tarde, sí tendría que tener en cuenta cuántas personas hay, cuánta ocupación yo tengo directamente, para saber si tengo que instalar más máquinas o abrir otros puntos cerca de donde está ubicado el mismo para poder bajar esta ocupación. Adicional a esto, si yo quiero, digamos, también agregarle una línea de tendencia a mi gráfico, lo puedo hacer. Voy acá, quito esto y voy acá a mi parte de visualizador, y en visualización voy a en análisis de los objetos visuales. Yo quiero una línea de tendencia, voy a agregarle la línea de tendencia. Yo quiero que esa línea de tendencia, un ejemplo, sea de color azul, que no tenga transparencia, que sea de guiones, que si quiero combinar series o usar valores para calcular la línea de tendencia. Estos son directamente opciones que nos da el Power BI. Yo la quiero dejar así y me aparece esta línea de tendencia que es azul. Evidentemente a mayor hora del día pues va a ir ascendiendo, debido a que por la noche sí suele haber mucho más gente que en horas de la mañana, y esto creo que sucede en todos los gimnasios que hay a nivel Bogotá al menos. Y aquí para el día domingo también va a suceder lo mismo. Entonces la línea de tendencia lo que me va a decir es eso,
que desde que comienzan a tener gente en el gimnasio a las 5 de la mañana hasta el promedio a las 11 de la noche, la línea es ascendente. Ya sabes que si te gustó el video te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Select Data y también en mis otras redes sociales como Facebook, en donde me encuentro como Select Data, Instagram como Select Data y TikTok como Select Data. Muchas gracias.